Que levanten la mano todos aquellos que piensen que en realidad los extraterrestres no quieren absolutamente nada bueno para nosotros y al contrario, pudiéramos ser un producto de sus investigaciones y de sus experimentos. Y es que sí, aunque la imagen popular que nosotros tenemos de la vida alienígena es la idealización de que vienen a ayudarnos, que vienen a hacernos crecer o que vienen para generarnos cosas positivas, sí existen personas que consideran que estos seres extraterrestres lo único que quieren de la humanidad es investigar con nosotros, hacer experimentos, explotar nuestros recursos y en una de esas hasta exterminarnos. Y para todos aquellos que piensan es que no existe casos o evidencias de esto, la gran mayoría de los contactos son apacibles, quiero hablarles de un caso que podría de alguna forma confirmar esta creencia de que los extraterrestres en realidad pretenden cosechar a la raza humana. Estamos hablando del caso Colares de 1977, una comunidad a la altura de la desembocadura del río Amazonas. En 1977, los habitantes, los locales precisamente de esta comunidad, comenzaron a reportar una serie de avistamientos, tanto de luces como de objetos que se movían por la noche en el cielo. Los reportes comenzaron en octubre, en el mes de octubre, cuando los locales de esta comunidad comenzaron a reportar precisamente luces en el cielo y objetos voladores no identificados que no parecían aviones. De hecho, lo más curioso es que según los reportes, estos objetos, a pesar de que volaban muy cerca de los pobladores, no emitían ningún tipo de ruido, algo que ya nosotros sabemos es muy común en los avistamientos ovni. Las fotografías que yo les estoy mostrando son las fotografías que fueron tomadas por la Fuerza Aérea Brasileña, porque la Fuerza Aérea Brasileña sí investigó este caso, aunque durante muchos años estas imágenes estuvieron censuradas y más adelante en el video les voy a platicar qué fue lo que pasó. Ahora, durante el mes de octubre solo teníamos avistamientos y testimonios, de hecho no había evidencia física. Recordemos que estas fotografías fueron tomadas posteriormente por la Fuerza Aérea Brasileña, pero todo cambió en el mes de noviembre, cuando este caso de alguna manera encendió las alertas no solo de los pobladores, de las autoridades, sino que cuando este caso se publicó, encendió las alertas de los ufólogos. Porque durante el mes de noviembre ahora ya no solo existían avistamientos, sino que también los habitantes se decían acosados y atacados por estos objetos voladores no identificados. En pocas palabras, lo que empezó a suceder aquí es que había incidentes en donde, ya sea por estar muy cerca del objeto volador, porque bajaban a una altura muy cercana a los pobladores, probablemente por la radiación y la energía de estos objetos, los habitantes de Colares empezaron a describir malestares físicos, pero algunos otros, como por ejemplo la imagen que estamos viendo en pantalla, igual una imagen real del caso real, prácticamente reportaban tener quemaduras hechas, hoy en día interpretadas como quemaduras hechas por láser, una tecnología que en aquel entonces pues no estaba tan popularizada y mucho menos popularizada como una especie de armamento. De nuevo, estas imágenes que les estoy mostrando son imágenes reales del archivo original investigado por la Fuerza Aérea Brasileña. Lo que estamos viendo aquí precisamente es el señalamiento, ¿no?, del investigador, en donde está justo la herida de esta mujer, una herida que fue atacada, según ella, por un rayo luminoso proveniente precisamente de estos objetos voladores no identificados, y a un lado vemos precisamente esta quemadura resaltada, ¿no?, un acercamiento. Ya los habitantes de Colares, lo que estaba pasando aquí es que ya no solo tenían avistamientos, sino que se sentían atacados y acosados y temerosos. Justo cuando este avistamiento o este fenómeno se estaba volviendo más popular, es cuando las autoridades brasileñas deciden mandar a un grupo de la Fuerza Aérea Brasileña para investigar qué era lo que estaba pasando en Colares, Brasil. Y sí, la Fuerza Aérea Brasileña acudió a Colares, Brasil para hacer la investigación bajo la nominación, o le pusieron el nombre al proyecto de Operación Platillo. ¿Por qué? Porque obviamente lo que describían los habitantes de Colares, Brasil, eran platillos voladores. ¡Ojo! Después de unos cuantos meses de recabar mucha información, de estar, con los testigos
y que de alguna forma los oficiales de la Fuerza Aérea Brasileña fueran testigos de estos avistamientos y algunos otros tiempo y años después aseguran haber sido testigos de estos ataques. Después de unos meses de investigación, todo se concluyó, es decir, de manera abrupta el gobierno brasileño dijo, ya no se investiga más y de la información que hemos recabado no la vamos a compartir. Todo esto que les acabo de mencionar y todas estas fotos que les acabo de alguna manera de compartir fueron censurados hasta 1997. O sea, durante todo este tiempo, todo este caso estuvo archivado. Y lo que pasó en 1997 era de que la memoria colectiva pues evidentemente existía. Muchos ufólogos empezaron a investigar oleadas ovnis en Brasil. Cada vez los fenómenos extraterrestres se hacían más populares y de boca en boca se empezaba a comentar de nuevo este caso de 1977. Así fue como la presión popular y la presión de ufólogos locales exigiendo al gobierno de que reabriera este caso, que al menos compartiera de alguna forma la información que había recabado durante toda esta investigación, había salido a la luz. Ahora, lo que muchos ufólogos ya apoyados con ufólogos norteamericanos con un poco más de experiencia en conspiraciones por parte de los gobiernos empezaron a sospechar era de que no se entregó la información completa. Ya parecía muy sospechoso el hecho de que un gobierno que decidiera investigar un fenómeno ovni de manera abrupta decidiera cerrar el caso como si nada, y aquí algunos ufólogos, sobre todo norteamericanos, empezaron a preguntarse si el gobierno gringo no había participado para decirle a Brasil, esto no lo puedes investigar por alguna razón, ya sea una razón extraterrestre o, atentos, alguna razón muy terrestre y con unas intenciones demasiado oscuras. Ahora, este dato es interesante y esto es lo que hace dudar a muchos ufólogos, sobre todo los especializados en teorías de conspiración. Más o menos durante las mismas épocas en México y en Estados Unidos se estaba volviendo popular un caso ufológico de alguna manera escabroso, y esto tenía que ver con la mutilación de ganado. Ganado aparecía no solo sin vida, sino también mutilado en el rostro, en las patas. Parecía que se les había retirado órganos y sobre todo se les había retirado genitales y rectos con una precisión quirúrgica. Aunque el oficialismo quiso decir que esto era obra, digamos, de depredadores naturales del ganado, es que una de las cosas que hizo dudar o tumbar precisamente esta hipótesis fue de que el ganado había sido drenada toda su sangre. Es decir, previo a que se hicieran estos cortes, pareciera que toda la sangre de los ganados había sido de alguna forma retirada. Ojo, también de alguna manera empezaron a decir que esto tenía que ver con rituales satánicos, pero o sea, seamos honestos, esto sigue pasando todavía en el mundo, aunque ya se calla, y después de tanto tiempo ninguna organización, ningún ser humano ha sido descubierto. Ahora aquí viene lo escabroso, porque muchos ufólogos empezaron a pensar que lo que estaba pasando en México y en Estados Unidos, en este caso de que supuestamente una raza extraterrestre estaba quitando y retirando órganos y haciendo experimentos genéticos con el ganado, empezaron a preguntarse si esto pudiera estar ocurriendo también en Colares, Brasil. O sea, que prácticamente una civilización extraterrestre estaba recolectando información genética y experimentando con los pobladores de este pueblo. Ahora, metamos un poco de freno, porque también existen ufólogos que dicen que esto no tiene sentido. Si bien es cierto que hay muchos casos en donde seres humanos han sido intervenidos quirúrgicamente o intervenidos genéticamente por seres extraterrestres, normalmente esto se lleva a cabo mediante abducciones, o sea, no una demostración de poderío tan violenta como lo que estaba pasando en 1977 en la población de Colares. Y aquí algunos ufólogos se preguntan, ¿y si esto no fue extraterrestre? ¿Y si fuera un experimento, una recolección genética o una prueba armamentista, pero más terrestre que alienígena? Quienes creen esto, a pesar de que no tienen pruebas, todos apuntan al país del norte, y para de alguna manera validar su sospecha hablan de lo que sucede en Chile. Y te preguntarás qué tiene que ver Chile con Brasil, con el fenómeno ovni y con experimentos por parte del gobierno, de alguna manera armamentistas o genéticos en una población de Brasil. Bueno, Chile es uno de los países de Latinoamérica que más abiertamente habla del fenómeno ovni. Ha sido investigador del fenómeno ovni durante muchos años dentro y fuera de sus fronteras. Incluso tienen toda una agrupación especializada en esto. Y ajo, nunca han sido intervenidos de la misma forma en la que fueron intervenidos las autoridades de Brasil. Ahora, les sorprenderá saber que, a decir de algunos ufólogos, esto sigue pasando en Colares, Brasil.
En pocas palabras, este fenómeno se sigue repitiendo, sin embargo, ya existe un tal grado de censura que ya la información no sale y los pobladores tienen miedo de hablar. Y aquí la pregunta obvia que queda en el aire: ¿este fenómeno fue real? ¿Fue documentado? Sí pasó y existieron víctimas. La pregunta que queda en el aire es: ¿quiénes fueron los victimarios? ¿Alienígenas o un gobierno norteamericano experimentando con una nueva arma?